Bien, muchachos, buenas noches. Bien, ya han aprendido a utilizar lo que sería el pie de rey, ¿no? Ya han empezado a realizar mediciones, ¿no? Con el instrumento, con el pie de rey, y han ido realizando lo que sería mediciones en milímetros, ¿no? Con la escala en milímetros, con una precisión de 0,05 y de 0,02. Ya saben cómo utilizar el instrumento, ya saben cómo tienen que realizar la medición tanto de exterior, interior y de profundidad, ¿no? Con la varilla. Y con la parte trasera del instrumento para realizar la medición de los eslabones. Bien. Ahora nos tocaría aprender la parte de pulgadas, ¿no? Ya que como indicaba a un inicio de lo que sería la materia, van a trabajar con piezas, van a trabajar con materiales metálicos, en su mayoría, ¿no? Que vienen ya normados, vienen tanto en milímetros en el sistema métrico o como también en el sistema inglés, que vienen en pulgadas, ¿no? Entonces, tienen que aprender a realizar las mediciones de ambos, ¿no? De, de ambas, de ambos sistemas, tanto sistema inglés como sistema métrico. Ya aprendí milímetros. Ahora vamos a fijarnos en lo que sería pulgadas, ¿no? Tenemos esta escala igual que hemos avanzado de lo que es, cómo está dividida una pulgada, que usualmente en el instrumento que manejamos en el pie de rey está dividido en 16 partes, ¿no? Cada línea vale un 16, 2 16, 3 16, 4, 5, 6, hasta 16 sobre 16, que sería 1. Bien, antes de ello, ¿no? Recordando un poco, para medir en fracción, ¿no? Para medir lo que sería pulgadas fraccionadas, siempre utilizo lo que es un elemento de comparación, ¿no? Y este elemento va a tener una cierta precisión. Como les indicaba, ejemplo aquí, ¿no? Tengo lo que es una pulgada y esta pulgada está dividida, ¿no? En este caso está dividida en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿no? Como les indicaba, en su mayoría está dividida en 16 siempre la pulgada, para poder manejar de una manera más precisa, ¿no? ¿Y cómo realizamos? Tenemos la pieza y siempre utilizamos el 0, ¿no? Y del 0 contamos cuántas líneas es lo que ocupa mi pieza. Cuando comparo directamente con una regla, que es con lectura en pulgadas. Entonces veo 1, 2, 3, vamos a andar, ¿no? Ahí, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 divisiones sobre el número de divisiones que tiene esta pulgada, que en este caso es 16. Por ello, puedo realizar una simplificación, ¿no? Son pares ambos. La mitad 5, la mitad 8. Entonces sería 5 octavos de pulgada, ¿no? La medición que tiene esta pieza. Reviso, ¿no? ¿No? El resultado es de 5 octavos, ¿no? Eso cuando comparo directamente con un instrumento que no tiene una precisión mayor a lo que sería 1 sobre 16 de pulgada, ¿no? O 1 sobre 32 o 1 sobre 64. Cuando no tengo un nonio, ¿no? Con el caso del pie de rey, ¿no? Es directo la medida. Comparo y verifico hasta qué línea ha llegado, ¿no? Con el caso de estos ejercicios que hemos ido viendo, ¿no? Tengo siempre lo que es la precisión, el número de divisiones que está dividida esta pulgada en una regla convencional que vienen siendo estas de metal, solamente que tienen en la parte superior milímetros y en la parte inferior pulgadas. O en una cara es puro milímetros, en la otra cara pura pulgada, ¿no? Sí. Pero en el que nos tenemos que centrar sobre todo es en el
en la lectura con pie de rey, ¿no? En pulgada fraccionada. Bien, ¿cómo realizamos ello? Primero vamos a aprender a realizar la lectura en pulgada fraccionada, que es más simple. Posterior vamos a realizar también la lectura en pulgada decimal. No es difícil, pero sí es más moroso porque tengo que realizar más mediciones, más comparaciones con lo que sería mi regla y mi nonio, ¿no? Pero empezaremos. Bien, el primer paso que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Que vamos a anotar 1. El primer paso es verificar si he pasado un entero de pulgada o no. Si la pieza mide más de una pulgada, 2, 3, 4 o es menos de una pulgada, ¿no? Para realizar ello siempre me voy a fijar en el cero del nonio, ¿no? Aquí. Siempre me fijo en este cero, ¿no? Porque este otro cero estático de la regla no se mueve, ¿no? Entonces ahí se queda. Es el punto de referencia con mi pieza. Pero el del nonio es el que se mueve, ¿no? Entonces siempre me fijo en el cero del nonio. Entonces, primer paso. ¿He pasado una pulgada? No. ¿No? Verifico y vemos que no, ¿no? Aquí está, una pulgada. Aquí está mi cero, una pulgada. No he pasado, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar 0 de pulgada, ¿no? Bien. Segundo paso. Me fijo ahí. En el segundo paso me voy fijando también en las divisiones que tengo entre el 0 a una pulgada, ¿no? O en el caso de que fuera más de una pulgada, digamos que fuera llegando a 2 pulgadas, entonces entre 1 y 2 pulgadas. Voy a tener varias divisiones, como vemos aquí, ¿no? Primero que nada, tengo que saber en cuántas divisiones está dividido, ¿no? Una pulgada, como les indico, mayormente es 16 divisiones, ¿no? Pueden verificar ello con sus instrumentos, pero su mayoría es 16 divisiones las que tiene, desde 0 a una pulgada, ¿no? Entonces, segundo punto, me fijo cuántas divisiones ha pasado, ¿no? Mi punto de referencia, que es el 0 del nonio, ¿no? He pasado aquí, he pasado esta, ¿no? Un cuarto, 5/16, y aquí, ¿no? No he llegado a pasar 7/16. No voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 líneas sobre 16 he pasado, ¿no? Entonces aquí tengo que poner más. 6 líneas he pasado sobre el número de divisiones que tiene esta pulgada, que es 16. 6 sobre 16 de pulgada. Pero este 6 sobre 16, ¿no? Es número par, ¿no? Puedo dividir, puedo sacar a mitad, mitad. Mitad de 6 tengo 3. Y mitad de 16 tengo 8, ¿no? Los 3 octavos que me marca aquí, ¿no? 3 octavos de pulgada. Listo. Entonces tengo 0 enteros y he verificado ya 3 octavos de pulgada. Tercer punto. Me fijo en el nonio. Me fijo qué línea es la que está formando una línea recta entre el nonio y la regla. Como ven, tengo 8 divisiones, ¿no? 0, 4, 8. Entonces es más simple verificar cuál es la que está alineando, ¿no? En este caso es el primero, el segundo, ¿no? Nos fijamos y forma una línea recta con la regla. Los demás, no. ¿No? Entonces tomamos esa segunda línea. En algún caso puede que no formen una línea completamente recta, ¿no? Puede que forme una línea lo más recta posible. Puede que esté lo más cerca, ¿no?
Entonces se toma esa línea. Porque hay casos de que no va a estar completamente recto. Va a tener una pequeña oscilación, entonces se toma siempre el más cercano. Bien, tomamos el segundo. Entonces, más 2, ¿no? 1, 2, luego 3, 4, 5, 6, hasta 8. 2 del nonio. 2 líneas del nonio sobre, ya no es sobre 16, porque no estoy en la división que tiene la pulgada. Estoy en la división del nonio. Esta división del nonio, igual, no es sobre un octavo, ¿no? Ya viene con su precisión dada en lo que es el nonio. A un costado superior, ahí indica la precisión. Y es 1 sobre 128 de pulgada, ¿no? Eso me indica que en cualquiera de esta línea que yo realice una línea recta con mi regla, ¿no? En este caso es el 2, voy a colocar como denominador 128 de pulgada, ¿no? En el primer término, solo los enteros de pulgada. En el segundo término que voy a sumar, no, lo que va siendo las divisiones de la regla que ya he pasado con mi punto cero, ¿no? Con mi punto origen, que va a ser el número de líneas sobre 16, que es el número de divisiones de la pulgada, más lo que sería el nonio, ¿no? El número de divisiones que he pasado del nonio que está formando una línea recta, ¿no? En este caso, 1, 2, sobre 128. No es sobre 16, sobre 8, sobre 128. ¿No? Porque esa es su precisión. Bien, ¿no? Entonces, ya tengo lo que sería este otro término. Como veo, igual es par, ¿no? 2 y 128. Entonces, puedo dividir a la mitad. 1, mitad de 128, 64. Y bien, simplemente realizo la suma. ¿Cuánto es? 3 octavos más 1 sobre 64 avos. ¿Cuánto es la suma de eso? 25 sobre 64 avos, sí. 25 sobre, igual, 25 sobre 64 avos de pulgada, ¿no? Verificamos ello. No, 0 enteros porque no he pasado una pulgada, 25 sobre 64. Así de simple. Solo tengo que seguir 3 pasos para realizar la medición con pulgada fraccionada. Primer paso, fijarme lo que serían, ¿no? Mis enteros de pulgada. Si he pasado una pulgada, 2 o 3, ¿no? Segundo paso, el número de divisiones que ya he pasado, ¿no? Que están entre un entero y el otro, ¿no? Con ayuda de mi cero del nonio. Tercer paso, buscar qué línea del nonio está formando una línea recta con la regla. Listo. Entonces, ¿no? De esa forma, realizo la lectura con pie de rey con pulgada fraccionada. A ver, otro ejemplo. ¿No? Siempre voy a verificar el cero de mi nonio. Aquí tengo el 0. Listo. Primer paso, ¿cuántos enteros he pasado de pulgada? En este caso veo que el 0 del nonio ya he pasado lo que es una pulgada. Entonces coloco 1 pulgada más, ¿cuántas divisiones he pasado después del nonio? Perdón, del entero de pulgada, ¿no? Ahora es como si tuviera mi 0 aquí, ¿no? En este caso he pasado el 1, ¿no? He pasado esta línea, este entero, ¿no?
Entonces aquí es como si fuera mi 0 ahora, ¿no? Ya está anotado una pulgada, entonces ya no tengo que fijarme en lo que está detrás de esta pulgada. Directamente hacia la derecha, ¿no? Desde esta línea hacia la derecha, ¿cuántas líneas he avanzado? ¿No? He avanzado solo 1, ¿no? Aquí no he llegado a la segunda línea, ¿no? Entonces, 1 sobre el número de divisiones, 16. Entonces, más 1 sobre 16 de pulgada. Más el tercer punto. ¿Qué línea del nonio es la que está formando una línea recta, ¿no? Con la regla? No me voy fijando el 1, no, el 2 tampoco, 3, 4, 5, el 6 ya se va separando, entonces el 5, ¿no? Me fijo, tengo una línea recta, entonces sería 5. Entonces, más 5 sobre 128, ¿no? ¿No? Sobre 128. Siempre el término que va del nonio, siempre sobre 128. Entonces, primero anoto lo que sería el entero, ¿no? En este caso, 1 pulgada. Y ahora realizo la suma de los otros dos, ¿no? 1 sobre 16 más 5 sobre 128. ¿Cuánto da? 1, 16 y 5 sobre Me 128. sale 13 sobre 128, algo así. 13, ¿ya? Entonces, 13 sobre 128 de pulgada. Entonces, ese sería mi resultado. Es 1 pulgada, 13 sobre 128. Revisamos. 1 pulgada, 13 sobre 128. Está bien. ¿No? Entonces, como no es muy complicado lo que es la lectura en pulgada fraccionada, ¿no? Tengo que ir realizando, pero paso a paso todo ello, ¿no? Primero, los enteros que ya he pasado. Ahí, ¿no? Los enteros que ya he pasado, ¿no? Del 0, 1, 2, 3, 4, ¿cuántos he pasado? Segundo punto, ¿cuántas líneas he pasado, ¿no? Después de ese entero, ¿no? Con ayuda de mi nonio. En este caso, 1. Listo. 1 sobre 16. Y el tercer punto, ver en lo que sería el nonio. ¿Qué línea del nonio está formando una línea recta con alguna línea de la regla? Listo. A ver, este más, ¿no? Voy a acercar para que lo vean mejor. He pasado 1 pulgada. Siempre tengo que fijarme en el nonio. Aquí está. No, Inge. ¿No? No he pasado todavía, ¿no? Entonces, primer término, 0. 0 pulgadas, 0 enteros. Más. Entonces, ¿cuántas líneas he pasado de un entero a otro con este 0? ¿No? ¿Cuántos he pasado? 5, 16, 3, 16. ¿Cuántas líneas he pasado? 16, 16, pues, Inge. No, si fuera 16, 16, estaría justo en 1 pulgada. He pasado la que está antes. Exacto, 15. No he llegado a pasar la 16 todavía, ¿no? Está bien, 15. 15 sobre 16. Eso es lo que sí he pasado. Contemplo que sí he pasado el número 15. Pero el 16 todavía. Estoy a punto de pasar, ¿no? Pero no he pasado. Entonces,
Solo los que sí estoy seguro que ya he pasado. 15 sobre 16. Más. Me fijo en el nonio. ¿Qué línea está formando una línea recta entre el nonio y la regla? 7, Inge. El 7, ¿no? Todos los demás están acercándose, acercándose. El 8 igual ya se ha movido, ¿no? El 7. Entonces más 7 sobre 128 de pulgada. Entonces, ¿cuánto sería ello? No tengo 0 enteros ya. Entonces solo sumo 15, 16 más 7 sobre 128. Me sale 127 sobre 128 avos, Inge. 127 sobre 128 avos de pulgada. Como vemos, no he llegado a la prueba. Estoy a 1 sobre 128 de llegar. ¿No? Estoy en una nada. ¿No? Verificamos. ¿No? 127 sobre 128 de pulgada. Perfecto. Bien. Y vamos a utilizar el simulador ahora para que les muestre. ¿No? Que igual lo tenemos en plataforma para que puedan descargarlo. Enseguida, a ver, les muestro. Ahí está. Compartir. Ahí está. ¿No? Se logra ver, ¿no? El simulador. Sí, Inge. Listo. Entonces, primer paso, lo que tienen que realizar al momento de, de realizar la lectura con pulgada fraccionada, ¿no? Tienen la pieza. Listo. Entonces, vamos a dibujar una pieza. Ahí. ¿No? Por ejemplo, ahí. Listo, ¿no? Colocan la pieza y comenzamos ¿no? A acercar hasta que topete la pieza. ¿No? ¿No? Ahí voy realizando. Ahí. Listo. Primer paso. ¿No? Ya he sujetado lo que es mi pieza, está agarrando bien. No tengo que agarrar simplemente con la punta, ¿no? Tiene que estar más o menos agarrando por el medio, ¿no? De las mordazas. ¿No? Ahí lo puedo asegurar y puedo realizar la lectura. Entonces, primer paso. ¿Cuántos enteros de pulgada he pasado con mi 0 de referencia, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos enteros he pasado? 1. 1 pulgada, ¿no? Entonces anoto 1 pulgada. Bien. Más, ¿cuántas líneas he pasado a partir de esa pulgada, ¿no? Con la ayuda del 0 de mi nonio. ¿Cuántas líneas? ¿Cuántos segmentos he pasado, ¿no? Antes de llegar a la otra unidad, a las 2 pulgadas. 9, Inge. 1, 9, 2, Inge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque no he logrado pasar la 10, ¿no? Estoy a un pelo de pasar la 10. Entonces, 9 sobre el número de divisiones que tiene la pulgada, ¿no? 16 pulgadas. Más. Ahora sí, nos vamos a acercar. Ahí está. ¿Qué línea es la que está alineando entre el nonio y la regla? El 7. El 7, ¿no? Por esto ya un pelo de llegar al otro. Entonces, 7 sobre 128. No tengo que olvidarme. Siempre sobre 128 es el nonio. No, a veces se olvidan y colocan igual 16. Entonces, hay que tener ese cuidado. Bien, ¿cuánto sería entonces la suma? Tengo un entero ya, un entero. Y hay que sumar ahora 9 sobre 16
más 7 sobre 128. Me sale 79 79 sobre 128, Inge. 79. Sí, 79 sobre 128 ohms. Verificamos. ¿No? 1 pulgada, 79 sobre 128. Está bien. Realizó bien la medición, ¿no? Como ven, no es muy complicado. Ni se van a dar cuenta ya realizando. No van a poder ya verlo mejor esta parte. Disculpe, Inge, en Sí. caso que tenga más divisiones y distinta precisión, tuviera que salir el mismo resultado, ¿verdad? No, porque de fracción solo tiene esta división. Su mayoría es 16 divisiones que tiene 1 pulgada y lo que va siendo la precisión del nonio son 8 divisiones, 1 sobre 128. Eso es estandarizado. Qué bien. Con el que va a ser distinto es con el decimal, ya que el decimal te puede medir hasta 1 milésima de pulgada. O sea, te mide 0,001 de pulgada. Tiene mayor precisión, sí, pero no, no es muy útil, digamos, para comprar algunos elementos. Porque mayormente yo necesito que sea en fracción, ¿no? Necesito comprar fierro de 3/4, de 5/8, de 3/8, de media, de 1, ¿no? Cambio en el decimal es para realizar algunas comparaciones, más que todo. Está bien, Inge, gracias. De nada. Seguido vamos a llevar lo del decimal. Pero antes de eso, ¿alguna duda, consulta? Bien, ¿no? Igual que como en lo que va siendo en milímetros, puede que sea igual una medida exacta, lo que yo haya, ¿no? Por ejemplo, aquí en 1 pulgada, que sea exactamente, ¿no? Vamos a ver ahí, 1 pulgada. ¿Cómo sé eso? Porque mi punto cero, mi origen y el 8, ¿no? Están alineando ambos extremos. El 0 y el 8 están alineando con la regla. Entonces, eso es una medida exacta. Donde está cayendo el 0, esa es la medida. Si está cayendo en 1 pulgada exacta, entonces es 1 pulgada. ¿No? Como vemos aquí, ¿no? Me muestra 1 pulgada. Puede que caiga 1 pulgada un 16. Entonces ya no leo el nonio también. Vamos a mover. Por ejemplo, ahí. 1 pulgada, 1 sobre 16. Estoy exactamente el 0 en 1 sobre 16 después de la pulgada y el 8 está alineando igual con una línea. Entonces, es una medida exacta. Ya no tengo lectura del nonio. En lo que va haciendo estas medidas exactas, siempre va a ser entero, 1 pulgada, 2, 3, 4. O también lo que va a ser 1 sobre 16, en otro caso igual, 1 sobre 8, un cuarto, un medio, ¿no? Ya no voy a tener sobre 128, ni sobre 64, ni sobre 32. Entonces, de esa forma es una medida exacta, que mi 0 y mi 8 estén alineando ambos con la regla. Dudas, consultas, muchachos. Está todo entendido. Creo que no hay dudas y bueno, tal vez va a haber una vez que realicen, ¿no? También la práctica. Bien, pero como ven, no es muy complicado, solo sigo 3 pasos. Reviso, gracias al 0 de mi nonio, cuántos enteros ya he pasado de pulgada, cuántas divisiones después de ese entero he pasado,
Y el último me fijo el nonio, ¿no? Que tiene que alinear con alguna línea entre el nonio y la regla. Bien, volvamos entonces a las diapositivas. Ahora vamos a ver la parte de lectura de pie de rey en pulgada decimal. No es más complicado, pero sí es más moroso. ¿Por qué? Sigo los pasos anteriores, ¿no? Pero aumento un paso más. Necesito 4 pasos. Bien, primer paso. ¿Cuántos enteros ya he pasado de pulgada? ¿No? Aquí arriba vamos a anotar, ¿no? Me fijo con ayuda del 0 de mi nonio. Siete, Ahí Inge. está, ¿no? Bien, está bien, 7, ¿no? Acá tengo 7, aquí tengo 8, ¿no? He pasado 7 pulgadas. Primer paso. Segundo paso, ¿cuántas divisiones he pasado, ¿no? Entre lo que sería un entero y el otro, ¿no? Aquí hay que tomar un poco ya más de cuidado porque está dividido en más lo que es mi pulgada. Ya no tengo solo 16 divisiones, ¿no? Ya tengo muchos más, ¿no? Tengo lo que serían mis enteros, ¿no? Aquí, 7 y 8. Entonces ahora me tengo que fijar en qué línea he pasado de los que tienen números primero, ¿no? Tengo ahí 1, 2, 3, hasta el 9. Entonces, primero, ¿qué número ya he pasado? Voy a pasar 1, 2, el 3, ¿no? Al 4 no he llegado. He pasado este 3. Con algún momento ya les dije en lo que era lectura de pie de rey en milímetros, que en el nonio le pusieran un punto por delante, ¿no? Cuando era en la escala 0,05 o 0,02. Lo mismo aquí. Es como si estos tuvieran un punto por delante, estos números, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y así. Entonces, ¿qué he pasado? He pasado el punto 3, ¿no? Entonces, más 0,3 de pulgada. Es el segundo paso, ¿no? ¿Cuántas divisiones ya he pasado después de mi entero, de los 7, ¿no? 1, 2, 3. Lo primero. Segundo, ¿cuántas divisiones he pasado entre el número 3, ¿no? y el 4? ¿No? Está dividido todavía en 4 divisiones. 1, 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, este sería como si estaría 0,1. 0,1 entre 4, ¿cuánto me da? ¿No? Esto de aquí, este es 0,1, lo que vale. 0,1 de pulgada. Ahora esto lo estoy dividiendo en 1, 2, 3, 4 segmentos. 0,1 entre 4. 0,025, Inge. 0,025 de pulgada. Eso es cada línea, ¿no? Avanzo a la primera línea, tengo 0,025. Avanzo a la segunda línea, tengo más otro 0,025. Que tendría 0,050. Avanzo a la tercera línea, o sea, paso esta tercera línea, voy a tener 0,075. ¿no? Y avanzo una más, ya tengo directamente el 0,1, o sea, ya paso al otro número. ¿no? Teniendo entonces ya ese criterio, ¿cuántas líneas he avanzado? ¿Cuánto tengo que sumarle? Solo una línea, ¿no? Más 0,025. Si hubiera pasado 2 líneas, entonces 2 por 0,025. Si he pasado 3 líneas, 3 por 0,025. ¿No? En este caso he pasado 1. Entonces más
0,25 de pulgada. Bien. Entonces ya he realizado 3 mediciones, ¿no? 3 comparaciones con ayuda de mi cero. Pero no queda ahí, me falta lo que es el nonio, ¿no? Entonces ya también en la parte superior voy alineando, voy verificando qué línea está formando una línea recta entre el nonio y la regla, ¿no? Ya lo tengo ahí marcado, ¿no? Va siendo esta de aquí. Ahí. ¿Cuánto va siendo? Es 0, 5, 6. 6 líneas he avanzado. Este número yo tengo que multiplicar por la precisión de mi nonio, ¿no? Como en el caso anterior en el fracción, la precisión de mi nonio era 1 sobre 128. Entonces, si yo avanzaba 2 líneas, era 2 sobre 128. Si avanzaba 4, 4 sobre 128 y así, ¿no? Multiplicaba. En este caso lo mismo. He avanzado 6 líneas y multiplico por la precisión de mi nonio. La precisión del nonio en pulgada decimal es de 0,001 de pulgada. Multiplico esto por esto, ¿no? Entonces automáticamente va a ser 0,006 de pulgada. Entonces tengo ya también 4 pasos, ¿no? Es un poco más moroso que el caso anterior de la pulgada fraccionada. Entonces, sumo, ¿no? Tengo mis 7 enteros, coma, 3, y sumo estos dos. 0,025 más 0,006, tengo 0,031 de pulgada. Simplemente tengo que realizar la suma. Puedo verificar. 7 más 0,3 más 0,025 más 0,006. 7,331 pulgadas. ¿No? Como ven, no es difícil. Sí es más moroso. Se puede complicar un poco con la parte ya visual, ¿no? O sea, tengo más divisiones, tanto en el nonio como en la regla, entonces lo que complica es un poco determinar en qué línea estoy, ¿no? A comparación del fraccionada, que es, como tiene menos divisiones, entonces es más fácil ubicar en qué línea está alineando el nonio y la regla, ¿no? Cuántas líneas ya he pasado. ¿Dudas, consultas, muchachos? Disculpe, Inge, ¿por qué multiplicó por 0,001? Porque esa es la precisión que tiene el nonio. Si hubiera caído en otro lugar que no haya sido este 6, ¿no? Por ejemplo, aquí, que haya caído en 18. Ok, ha estado recto el 18. Entonces, 18 por 0,001. Esa es la precisión de mi nonio. Entonces sería 0,018. Nunca voy a pasar de los 3 decimales. Es lo mínimo que puede leer este pie de rey en pulgada decimal. 0,001 pulgada es lo mínimo que puede realizar la lectura. Está bien, Inge, gracias. Listo. Nada. A ver, otra. Probemos con este otro ejemplo, ¿no? Tengo que realizar entonces los mismos pasos. Primer paso. ¿Cuántos enteros he pasado? En este caso no he pasado ni uno. Entonces 0. Más. ¿Qué línea ya con números he pasado? 1, 2, 3, 4, 5. No he pasado el número 5. ¿No? He pasado ese
¿no? Comparando con mi 0 aquí. Muy grueso ese. Ahí. Bien. He pasado el 5, ¿no? La línea 5, entonces sería más, como les indicaba, un punto por delante. Entonces 0,5 de pulgada. Más. ¿Cuántas líneas he pasado entre 5 y 6? ¿No? Siempre me fijo entre el número y el que está encima. Y me ayuda lo que es el 0. El 0 del nonio es mi guía. ¿No? ¿Cuántas líneas he pasado? 0,05 es Inge. Sí, 0,5. Acá siempre voy a tener un punto, como les indicaba, ¿no? Aquí por delante siempre voy a tener un punto en estos. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. No, y avanzo uno más y estoy directamente en 1 pulgada. 1.0. ¿No? Pero ahora ya he notado entonces, primero, 0 pulgadas, no he pasado 1 pulgada. Segundo punto, ¿no? Con ayuda del 0 del nonio, ¿no? ¿Qué número ya he pasado? ¿No? Que tiene estos puntos. ¿No? En este caso he pasado ya el 5. Entonces 0 más 0,5. ¿No? Aquí lo tengo. Y ahora, entre este 0,5 y el superior, ¿no? ¿Cuántas líneas ya he pasado con el nonio? ¿No? Con el 0. 2 Inge. 2 líneas. ¿No? Listo. He pasado 2 líneas. Esas 2 líneas yo tengo que multiplicar por lo que vale cada una de estas líneas. ¿No? ¿Cuánto valía cada línea pequeña? 0.025. 0,25. Exacto. De pulgada. ¿No? Más, me fijo en el nonio. ¿No? Ahí es donde ya empezamos un poco a desviar de acuerdo a cómo estamos utilizando el instrumento, porque tiene más divisiones, ¿no? Entonces tengo que tratar de visualizar cuál es la más cercana, ¿no? Cuál está formando una línea recta entre el nonio y la regla. 16 Inge. ¿No? 16. Entonces más 16 por la precisión que tiene el nonio. 0,001 de pulgada. Vamos a hacer aquí con otro, ¿no? Primero la multiplicación aquí de 2 por 0,025 voy a tener 0,050 de pulgada. Y este otro 0,001 por 16 voy a tener 0,016 de pulgada. Bien. Y ahora simplemente sumo. ¿Tengo algún entero de pulgada? No tengo. Entonces, 0. 0 enteros, coma. De estos números tengo el 5. Entonces, 0,5. Y ahora sumo estos dos. 0,050 más 0,016 tengo 0,066 de pulgada. ¿No? Entonces, mi medida total es 0,566 de pulgada. Verifico. ¿No? En este caso, de las dos líneas que he pasado, entonces este es uno con rojo, el otro con verde. ¿No? ¿No? Es como si he pasado primero esta y luego he pasado esta otra. ¿No? 0,25 más 0,25. 0,025 más 0,025. ¿No? Tengo mi 0,050. Si paso la tercera línea, ¿no? Si hubiera pasado aquí la tercera, ¿no? Entonces hubiera sido 0,075. ¿No? Tenía que sumar o multiplicar por 3. ¿No? Multiplicar por 3 aquí o sumar 3 veces 0,025.
¿Dudas, consultas, muchachos? Un poco más moroso, ¿no? Un poco más moroso, pero bueno, no es complicado. Sí. Uno ya va, cuando va practicando y practicando, ya va realizando las operaciones, incluso en la cabeza, y ya directamente la medición. A ver, veremos también con el simulador, ¿no? ¿Está? Aquí está. A ver, aquí está. Listo. Bien, ¿no? Entonces, lo primero voy a dibujar lo que es mi pieza, ¿no? Dibujo primero mi pieza. Ya está. ¿No? Ahí. ¿No? Por ejemplo, esta ahí que sea mi pieza. Listo. Entonces, lo mismo. Tengo el instrumento, abro las mordazas, coloco mi pieza y voy deslizando suavemente hasta que topete, ¿no? Topeta, listo. Aseguro y realizo la medición. En este caso es ya con decimal. Como han ido viendo en el momento de realizar la lectura, los pies de raíz que estaban en estuche, los que tienen presión de 0,05, tienen lo que es pulgada fraccionada. Y los que estaban en cajita, los que son de precisión 0,02 milímetros, esos son con pulgada decimal. Con ambos tienen que aprender a realizar lo que es la medición. Bien. Entonces seguimos. Primer paso. ¿Cuántos enteros ya he pasado de pulgada? Con ayuda de lo que es mi cero, ¿no? Es lo primero. ¿Cuántos enteros ya he pasado? 2, Inge. 2. Entonces me anoto 2 pulgadas. Más. ¿Cuántos números? ¿No? Tengo divisiones en números. Entre el 2 y el 3 he pasado. 2 igual. 2, ¿no? Pero tengo que colocar un 0 por delante. No puedo colocar igual 2, ¿no? Tengo que colocar 0,2 de pulgada. Ahora nos vamos a acercar. Ahí. ¿No? Nos acercamos. ¿Cuántas líneas he pasado entre el 2 y el 3? ¿No? Con ayuda de mi 0, ¿cuántas líneas he pasado? 3, Inge. ¿No? 3. Entonces sería más 0,075. 0,075. ¿No? Que va siendo los 0,025, pero multiplicado por las 3 líneas que ya he pasado. ¿Tengo que sumar el nonio más o no? ¿Qué No, línea ya no, del Inge, nonio? está preciso. ¿No? Está justo ahí, ¿no? Me tengo que fijar eso en el 0. Aquí el 0 está alineando y aquí el 25, ¿no? Porque si me fijo en las otras líneas, todas están desigual, ¿no? Entonces tengo esos dos.
Entonces directamente realizo la suma. Entonces es igual, tengo 2 pulgadas, coma, 2 y 75. ¿No? Y ahí está el resultado. ¿No? 2,275 de pulgada, ¿no? Lo mismo que hemos hallado en la medición. ¿No? Como ven, no es muy complicado el realizar, ¿no? Es cuestión de irse acostumbrando, de ir realizando las medidas, todo ello. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? ¿Todo está claro entonces? Vamos a las diapositivas. Bien. Y hemos visto entonces lo que serían las mediciones, la lectura en sí, de lo que sería pie de rey en pulgada fraccionada y en pulgada decimal. Al momento de medir, se puede cometer ciertos errores en la medición, ¿no? Puede haber ciertos errores que ocurren ya por el instrumento o por el operario. Puede ocurrir todo ello y tengo que subsanar ese error. Por eso les decía que no solo realicen una medición, realicen 2 o 3 mediciones de la misma longitud que están midiendo, ¿no? Para poder tener lo que sería una medida más precisa, un promedio, podríamos decir, ¿no? Pero hay una forma de poder medir este error también, o sea, cuánto me estoy equivocando en la medición. Por eso existen estos cálculos para las medidas del error que se comete, ¿no? Esta medida del error es las lecturas que estoy realizando de una misma dimensión, de un mismo diámetro, de una misma profundidad, de una misma longitud de eslabón, o de cualquier valor con algún instrumento de medición, ¿no? Estoy realizando la lectura de esta inexactitud, o sea, voy a hallar una incertidumbre entre los valores máximos y entre los valores mínimos, ¿no? Un valor máximo que realizó la lectura y un valor mínimo. De ahí es donde surge la primera fórmula, ¿no? La incertidumbre. La incertidumbre va siendo la inexactitud, ¿no? Que va a ser igual al valor máximo que yo he leído menos el valor mínimo, ¿no? Por ejemplo, puedo haber leído, ¿no? 5,650 de pulgada, ¿no? Lo máximo. Y menos el valor mínimo que he leído, que en este caso ha sido 5,643 de pulgada, ¿no? Un valor máximo y un valor mínimo, ¿no? Entonces realizo la resta y voy a tener 0,007 de pulgada, ¿no? Este valor de 0,007 va a ser mi incertidumbre. Esa es la inexactitud que estoy hallando al momento de realizar esas mis mediciones, ¿no? Hay ese error. Pero así como lo vemos, esa incertidumbre, digamos, no me refleja algo muy confiable, digamos, ¿no? Algo que represente el error que yo estoy obteniendo, ¿no? Entonces, por ello existe igual otra fórmula, que es para el error absoluto, ¿no? Que vamos a ver ahora. El error absoluto. Este error absoluto es la diferencia entre un valor leído, ¿no? He realizado la medición, menos el valor convencionalmente verdadero, ¿no?
Entonces ahí tengo mi fórmula, ¿no? El error absoluto es igual al valor leído menos el valor convencionalmente verdadero. Por ejemplo, he leído el valor de, oh, digamos, 3,550 menos el valor convencionalmente verdadero, ¿no? Mi pieza tenía que medir 3 pulgadas, digamos, igual trabajamos en pulgadas. 3 pulgadas, 550. Ese es mi valor leído. Y ahora, el valor convencionalmente verdadero, o sea, ¿cuánto tenía que medir en realidad esa pieza? Era de 3,540 de pulgada. Entonces, mi error absoluto va a ser, ¿no?, la resta de ambos. En este caso, va a ser 0,010. 0,010 de pulgada. De igual forma, me muestra muy similar a lo que sería la incertidumbre. ¿No? No me refleja algo muy tangible que yo pueda decir, ah, es un error grande, ¿no? Es demasiado, o es poco, es tolerable, ¿no? Entonces existe todavía un tipo de error más que puedo realizar la medición, que es el error relativo. El error relativo ya es más preciso. Este error relativo me va a mostrar en porcentaje. Me va a decir, tu error es del 1%, tu error es del 3%. ¿No? Entonces, este error, ¿no?, el error relativo, va siendo mi error absoluto, ¿no? Como ya he hallado antes, mi error absoluto por 100, para tenerlo en porcentaje, y dividido entre mi valor convencionalmente verdadero. Y así yo hallo el porcentaje. Y en porcentaje ya puedo decir, tengo un error del 2%, allá es tolerable todavía. Tengo un error del 8,5%, no, es demasiado error. Entonces, como me expresa en porcentaje, yo puedo tomar una decisión más clara, ¿no? Si es un error demasiado alto o si es un error bajo. Para entender mejor ello, vamos a realizar un pequeño ejercicio. ¿No? No siempre voy a realizar mediciones mecánicas, ¿no? Como electromecánicos, están formando en ello, no van a realizar solo lecturas en milímetros, lecturas en pulgadas, también van a realizar lecturas con valores, ¿no?, eléctricos, ¿no? Por ejemplo, resistencias, voltaje, corriente, potencia, ¿no? Todo ello. Y no siempre van a medir una vez, ¿no? Tienen que medir 2, 3, 4. Lo aconsejable es medir 5 veces, lo que sería una misma medición, ¿no? Realizar 5 veces la misma medida. Lo mide, lo aconsejable, ¿no? Si realizo más mediciones, entonces mi error va a disminuir, ¿no? Porque estoy tomando un promedio mejor de ello, ¿no? Pero ya, seguiremos con el ejercicio. Una resistencia de 330, ¿no? Se mide 5 veces sucesivas con multímetro digital y obteniéndose las siguientes lecturas, ¿no? Ahí tengo mis lecturas. He realizado la medición y he obtenido 332 ohmios. He vuelto a realizar la medición, 333. ¿No? Luego se ha bajado a 330. Luego a 328. Y luego otra vez a 330. ¿No? En este caso, mi valor convencionalmente verdadero, o sea, el que yo asumo que es mi valor verdadero, es los 330 que tengo aquí, ¿no? En este caso, la resistencia me va a decir, ¿no?, que tiene 330 ohmios. Puede decirme en una placa, ¿no?, como vienen las resistencias sólidas, ¿no?, o en las resistencias con barra de colores, con código de colores, ¿no? Yo identifico y me va a dar un valor, ¿no? Entonces, ese valor es el convencionalmente verdadero, 330. Bien,
Primero tengo que realizar mi incertidumbre, ¿no? Para saber qué inexactitud tengo, cuánto error tengo. Entonces, primero realizo lo que es mi incertidumbre. Va a ser igual a el valor máximo de mi medición, que en este caso es 330. ¿No? 330 menos el valor mínimo. El valor mínimo es 328. ¿No? 328. Inge, el valor máximo es 333. Ah, perdón, 333. Gracias por la corrección. Bien, ¿no? Sí, 332, 333. Listo. ¿No? Entonces ya tengo lo que sería el valor máximo, 333, menos el valor mínimo, 328. La diferencia de los dos va a ser de 5. 5 ohmios. ¿No? Listo. ¿No? ¿No? Incertidumbre, 333 menos 328, tengo 5 ohmios. Entonces ya tengo lo que es mi incertidumbre. ¿No? El error absoluto. ¿No? Ahora tengo que ver lo que es el error absoluto. El error absoluto va a ser, ¿no?, mi valor leído menos mi valor convencionalmente verdadero, que en este caso el verdadero va a ser los 330 ohmios. Entonces, todos voy restando. 332 menos 330. ¿No? 332 menos 330, 2 ohmios. En este caso, 333 menos 330 voy a tener 3 ohmios. 330 menos 330, yo voy a tener 0. ¿No? Aquí yo tengo 0. Acá en este otro de aquí abajo igual yo tengo 0. ¿No? Porque es el mismo valor. Acá tengo 328 menos 330, ya también me va a salir un valor negativo. ¿No? Voy a tener 328 menos 330, ¿no? El valor leído menos mi valor convencionalmente verdadero, y tengo menos 2. ¿No? ¿No? Al momento de sacar lo que es el error absoluto, ¿no? Tengo 2 ohmios, 3, 0, 0, menos 2. No hay que asustarse de este menos 2. O sea, no está diciendo que estoy perdiendo 2 ohmios, ¿no? Me indica que el valor está por debajo de mi valor convencionalmente verdadero. Cuando son positivos me indican que mi error está por encima del valor verdadero. Y cuando es negativo me indica que está por debajo del valor verdadero. Entonces tengo el error absoluto, ¿no? Es la diferencia entre mi valor inicial, mi valor leído, menos mi valor convencionalmente verdadero. El error relativo, ¿no? Si recordamos en la fórmula, ¿no? Va siendo mi error absoluto, ¿no? Voy a tener mis 2 ohmios sobre el valor convencionalmente verdadero, 330. ¿No? Esto yo tengo que multiplicar por 100, ¿no? Para tener en porcentaje. Y este va a ser igual a, ¿cuánto va a ser? 2 entre 330 por 100, o 200 entre 330. 0, ¿cuánto sale? 60. 60 o 61. 61, Inge, redondeado. Redondeado 0,61. Por ciento. No tengo que olvidar ese porcentaje cuando voy a hallar lo que es el error relativo. Entonces, así de esa forma, con el segundo igual, 3 entre 330 por 100. Estos valores que tienen 0,
¿no? Cero error absoluto. Igual va a tener un cero error relativo. O sea, no va a tener error porque es la medida correcta, ¿no? Aquí vemos. 2 sobre 330%, tengo 0,61%. Este 3 entre 330% ya tengo 0,91, casi el 1%. ¿No? Este otro 0, 0. Este otro menos 0,61%. Como indicaba el menos, va definido a que el error está por debajo de mi valor verdadero. Cuando son positivos está por encima de mi valor. Y cuando es 0, pues no tiene error. ¿No? El porcentaje de error es 0. ¿No? Viendo así en porcentajes, con el error relativo, puedo expresar de mejor manera, ¿no? Mi error, no, el error de esta medida es muy elevado, está por encima del 2%. En sí, para lo que serían valores igual eléctricos y, ¿no? Tengo que tener una tasa de error no muy elevada, ¿no? Entre 2 a 5%. Usualmente tiene que ser menos del 2%. ¿No? Por ejemplo, las resistencias, las de bandas de colores, tienen tolerancia. Y usualmente es del más menos 10%. O sea, por encima del valor verdadero, que sería aquí 330, puedo tener 10% más o 10% menos, ¿no? En ese rango puede variar el valor de esta resistencia. ¿No? Tal vez cuando han llevado lo que es electrónica han ido viendo todo ello, ¿no? Están llevando electrónica básica, entonces ahí, ¿no? Hay esa pequeña variación que tienen las resistencias. No son el valor exacto que me indica, ¿no? Y, digamos, no afecta mucho en esa parte, ¿no? El porcentaje, digamos, puede ser elevado, pero para algún uso no es muy significativo. Pero digamos que falles así un 10% en, en el suministro de tensión eléctrica de una represa hasta la central eléctrica, ¿no? Un 10% de error, ahí sí es demasiado, ¿no? Su error tendría que ser por debajo del 1%, ¿no? La caída igual que va a tener en los cables, todo ello. ¿No? Entonces, de acuerdo al proceso, de acuerdo con lo que se está realizando, también vamos dando más valor o menos valor a lo que va siendo nuestro error, ¿no? O sea, cuánto se puede tolerar del error. Bien, muchachos, ¿dudas, consultas? ¿Todo claro? ¿Se han dormido? Pues creo que está todo claro, muchachos. Bien, les quedaría entonces lo que es realizar la práctica. Hay una práctica que no está para subir porque tienen que realizarla primero. Tienen que imprimir. Enseguida les muestro. Está ya en lo que va siendo la plataforma. ¿No? Ejercicios, pie de recta. ¿No? Aquí está. Comparto pantalla. Aquí está. Esta es la práctica que está en plataforma, ¿no? Son 4 hojas, ¿no? Una está en blanco, ¿no? Esta está en blanco. Entonces son 4 hojas. Tienen que imprimir esas 4 hojas, ¿no? Y los que van a realizar son las primeras 2 planas, las que están con lectura de pie de rey universal.
¿no? La primera y la segunda. La tercera la van a realizar después. Esta es la tercera y la cuarta, porque cuando vayamos a nuestra clase presencial, ahí les voy a indicar ya también el uso de este otro instrumento que va siendo el pie de rey con reloj. Ya les mostré un poco cómo es. Otros grupos, pero en su funcionamiento no es muy complicado, ¿no? Más bien te ayuda. Es como si fuera el pie de rey que estaba en caja, el que va siendo de 0,02, ¿no? Milímetros de precisión. Solo que aquí ahora tengo una aguja, tengo un reloj, ¿no? Y entonces es más fácil realizar la lectura. Porque yo realizo la lectura de cuántos ya he pasado, ¿no? Cuántos milímetros ya he pasado, y directo la aguja me va marcando un lugar. No tengo que estar buscando en qué línea está alineando con el nono y todo ello, ¿no? Directamente la aguja ya me muestra la posición. Pero bien, entonces van a realizar, ya tienen que traer para la siguiente clase hecho, ¿no? Ya tiene que estar realizado lo que va siendo la página 1 y la página 2. ¿En qué consiste la práctica? Vamos a sacar un poco, ¿no? Tengo que realizar las lecturas correspondientes, ¿no? Tengo aquí ya mi pie de rey y tiene una medida. Entonces tengo que verificar cuánto mide esa medida, ¿no? Tengo que realizar la lectura en milímetros y en pulgadas, ¿no? Aquí realizo en... No, voy a realizar la lectura entonces con pie de rey, ¿no? En milímetros, ¿no? Él tiene una presión de 0,05, ¿no? Entonces realizo la medición, como ya han visto cómo realizar, ya han, ¿no? Han observado, han practicado cómo tienen que realizar la lectura en milímetros, ¿no? Siempre con el cero, como han ido viendo, ¿no? Ver el nonio, ver cuántas líneas ya he pasado, ¿no? Lo mismo. Entonces, saco la lectura y lo coloco ahí, en milímetros. Luego ya también voy a realizar la lectura en pulgada, ¿no? Lo que han aprendido el día de hoy, ¿no? Y lo escriben igual al lado. Ahí. Pulgada, ¿no? Lo mismo con los otros ejercicios, lo mismo. Realizan la lectura en milímetros, realizan la lectura en pulgada. Y anoten. Pulgada fraccionada son todos, no son pulgada decimal, ¿no? Tengo pulgada fraccionada y en la parte inferior milímetros con una presión de 0,05. Entonces las primeras dos páginas, unas dos planas. Pero se traen igual ya impreso lo que serían estas otras del pie de rey con reloj. ¿Dudas, consultas, muchachos? Que esta práctica lo tenemos que hacer y llevar a clase, ¿no? Y ahí nos va a revisar. Sí, ahí les voy a sellar para que suban a plataforma. No todo lo que tenga sello siempre está evaluado sobre 100 puntos. No tienen sello, ya está por hecho que va a ser por menos, va a ser por 70, ¿no? 70%. Entonces sí, lo imprimen todas las hojas y realizan solo los que son con pie de rey convencional, el universal, ¿no? Son las dos primeras planas. Realizan las lecturas, como ya aprendí en milímetros, ahora ya aprendí en pulgada. Entonces los realizan y lo traen a clase, ¿no? Para revisar, voy a sellar ese rato. Mientras ustedes van a estar realizando la práctica de lectura en pulgadas con el instrumento ya también, ¿no? De esa forma. Tenían que subir su tarea también de la anterior clase, ¿no? Lo que les he sellado, tenían que estar ya en plataforma. ¿No? Ya han subido todos, les faltan. No, a ver dónde está, vamos a revisar. No, aquí tenían que subir. No, solo han subido 21.
Les queda 2 horas 32 minutos para subir, ¿no? Donde se ve el sello y se ve lo que han realizado las 2 mediciones con pie de rey. No se olviden subir, ¿no? Directo 2 horas y ahí se cierra. ¿No? Los que no han presentado, nadie más queda. Algunos no han asistido a la clase práctica de la anterior semana, ¿no? Por ejemplo, Bravo, igual, Terceros, Yuja, ¿no? Que no han asistido a la anterior clase. Entonces, se les puede permitir en la siguiente clase, obviamente si les alcanza el tiempo, ¿no? Porque tienen que realizar la práctica en pulgadas, ¿no? Que igual realicen lo que es la lectura en milímetros. Obviamente no va a valer sobre el 100%, va a ser sobre 70%, ¿no? A no ser que tengan un justificativo de por qué no han podido asistir a la clase práctica, ¿no? Todo respaldado. No he podido asistir por trabajo, no he podido asistir por salud, ¿no? Todo ello, ¿no? Se hace una carta, se trae las recetas o los pasajes o el contrato de trabajo, ¿no? Todo ello. Y se puede justificar y bueno, sobre los 100 puntos nomás se reprograma su práctica. Pero si no tiene algún justificativo, entonces sobre 70%. No, no es que van a tener los 70%. Si lo hacen bien, tienen los 70%, ¿no? Si no está completo, ¿no? De acuerdo a ello. ¿Alguna otra duda, consulta, muchachos? Bien, creo que está todo claro.